Hola, hoy vamos a aprender a utilizar los selectores de CSS. Los selectores de CSS me sirven para referenciar mis elementos de mis archivos HTML, de forma que yo pueda aplicar reglas de manera un poco más elaborada para ciertos elementos. Y estos elementos se convierten en los sujetos del selector. El selector viene siendo lo que está antes de las llaves de una regla de CSS en mis archivos de CSS. Y vamos a tener tres principales selectores, ¿no? Los que vienen siendo por tipo, en este caso podemos poner elementos, nombres de elementos, podemos utilizar h3, también como podríamos poner button o podríamos poner input o div, eso es el selector por tipo. Luego tenemos el selector por clase, en este caso está buscando elementos con la clase texto y esto lo hacemos por medio de colocar un punto y después el nombre de la clase. O también podemos hacerlo por medio del selector de ID y para esto necesitamos el símbolo de numeral y después el nombre del ID y va a buscar un elemento que tenga el ID igual a título. Recuerden que no deben de tener más de un elemento con el mismo ID, siempre tienen que ser únicos. Después tenemos los selectores por atributo. Lo que va a buscar aquí es que el elemento contenga el atributo con el nombre que nosotros le estamos dando. En este caso, pues estamos buscando un elemento que tenga el atributo con el nombre atributo. Y se le va a aplicar el set de reglas. También podemos combinar el selector con este tipo de selector de atributo con un selector anterior. Podría ser en este caso una clase. Y aquí estamos diciendo que vamos a buscar un elemento que tenga la clase selector y que contenga el atributo atributo. ¿Sí? También le podemos decir que el atributo puede tener un valor en específico. En este caso le estamos diciendo que me busque elementos con el atributo igual a valor y se aplicará a todas las reglas que yo ponga en esta regla de CSS. Después también podemos pedirle que busque elementos que comiencen con la palabra, elementos que tengan el atributo con el valor que comience con valor y puede tener el resto lo que sea. Podemos hacer lo mismo, pero al final, por eso estamos utilizando aquí los tres puntitos. Esto utilizando el chafó para el que vaya al comienzo y el signo de dólar para el que vaya al final. También le podemos decir que busque en cualquier parte del valor del atributo el valor que le estamos dando. Puede contener lo que sea alrededor de la palabra valor. También le podemos pedir que nos busque valor en una lista separada por espacios dentro del valor del atributo. Aquí se puede ver que me va a buscar valor, espacio valor 2 y si coincide va a aplicar dicha regla. Y por último, le podemos pedir que busque ya sea el valor exacto, valor 2 valor 2, valor valor 2, o que este a continuación tenga un guión. Este es un poquito más específico, pero nos puede servir. Ahora, vamos a ponerlos en práctica. Vamos a abrir nuestro documento de selectores. Y aquí tenemos nuestro documento HTML. Ahorita no tiene ningún estilo aplicado, pero como podemos ver tenemos una lista desordenada, ¿no? Tenemos primero el título, luego tenemos la lista desordenada y cada elemento lo vamos a utilizar para cada uno de los ejemplos. Aquí tenemos uno solo, uno con clase, uno con ID, uno con un atributo solo, otro con atributo valor igual a Jorge, atributo valor y así estamos viendo cada uno, ¿no? Cada uno para cada uno de los ejemplos. Primero vamos a colocar uno que aplique para todos los elementos LI, le va a poner color rojo y un color de fondo eh, medio blanco. Guardamos, recargamos y si se fijan afecta a todos los elementos LI, al H1 no, ¿sí? Ahora vamos a poner uno que aplique a la clase clase. En este caso tenemos solamente uno con la clase clase, perdón, tenemos dos con la clase clase, ¿sí? Y me lo va a aplicar a las dos. Después, uno que tenga el ID identificador, recargamos y aquí vemos cómo se afecta el que tiene el ID identificador. Después, el que tenga el atributo solo.
y afectamos al que tiene atributo solo. Ahora, con atributo valor igual a Jorge, y si vemos, vamos a ver que tenemos dos con atributo valor, Jorge, ¿sí? Estamos afectando a ambos. Ahora uno que empiece, todos los que empiecen con Juan, y si nosotros nos damos cuenta, tenemos varios que empiezan con Juan, ¿sí? Y ya me afecta a todos los que empiezan con Juan. Ahora todos los que terminen con Ito. En este caso, solo tenemos uno que termina con Ito y lo afectamos. Ahora, uno que contenga la palabra Laura, no importa dónde o cómo. Y aquí tenemos a dos que tienen, tres que tienen la palabra Laura. Aquí está uno oculto, aquí está separado por espacio, aquí está por guión. Afectamos a los tres. Después, uno que contenga la palabra Laura, pero separado por espacios. Y aquí tenemos uno que está separado por espacios. Ahora, uno que tenga la palabra Juan específicamente, o que después de Juan tenga un guión, ¿sí? Juan, o que tenga un guión después. Y si nosotros nos damos cuenta, solamente tenemos uno que tiene Juan y un guión después, y no tenemos ningún otro que solo tenga Juan. Aquí está. Pero por último, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a afectar a quien tenga la clase clase y el atributo valor igual a Jorge. En este caso, nuestro último elemento tiene la clase clase y el atributo valor a Jorge. Listo. Y esos son todos los selectores y podemos combinarlos de las formas que más nos convengan para mejorar nuestros archivos de CSS. Muchas gracias.